¿Cuáles son mis ediciones favoritas de fantasía en español? Hola, bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy les traigo un video en el cual les recomiendo mis ediciones favoritas de novelas de fantasía que han sido traducidas al español. Este video es una especie de medio actualización de un video de hace varios años cuando yo todavía tenía cabello, donde les hablaba de cuáles eran las ediciones que yo recomendaba tener de libros de fantasía. Esto es parecido, aunque en realidad está más enfocado a cuáles son mis ediciones favoritas en cuanto a que considero mejor hechas, en el sentido de con mejor encuadernado, mejor papel, mejor cuidado de la edición, etc. Porque esto es más de pensar en una colección que dure. Una colección que nos guste tener, pese a que hay muchas amenazas para los libros. Estos son los que yo creo tienen el mayor chance de durar como parte de una colección en el tiempo. Entonces vamos para allá y yo les voy contando cuáles son estos libros. Por principio de cuentas, y esto me llamó bastante la atención porque vi que Planeta ya empezó a darle a ciertos influencers, específicamente un bookstagrammer más o menos conocido, a darles esta edición, y esto me sorprendió mucho porque en realidad nunca había visto que dieran este libro, que es de bastante alto costo. Pero para mí el primero, que es el más recomendable, es El Señor de los Anillos, la edición de un solo volumen de Tolkien, ilustrada por Alan Lee. Esto en su momento siempre fue como tener la Biblia en la casa. Yo sé que no es la edición más fácil de leer, pero para mí Tolkien es de leer en el sillón, y créanme, yo nunca les voy a recomendar que arrastren al Señor de los Anillos de un lado a otro. En ese caso mejor cómprense una edición en rústica. Pero para mí Tolkien se debe leer siempre en el sillón, y por tanto esta edición, que trae las increíbles y clásicas ilustraciones de Alan Lee, es la mejor, definitivamente. Hoy en día la que está actualmente en existencia tiene una portada diferente. Me parece que la ilustración de la portada es Frodo y Sam en la guarida de Shelob, o Ella la Araña en español. Pero sigue siendo la misma, ¿no? Las ilustraciones de Alan Lee son las clásicas definitivas de El Señor de los Anillos, y esa es la que uno debe tener. Vamos en segundo lugar con otra edición de Tolkien, también publicada por Minotauro. Acuérdense, Minotauro, que ahora es parte de Planeta, tiene los derechos 100% de editar la obra de Tolkien, y son los Cuentos del Reino Peligroso. Este también está ilustrado por Alan Lee. Sin embargo, aquí no son ilustraciones a color, son ilustraciones 100% a lápiz. Aún así, la edición es muy bonita, tiene un gran papel, tiene una sobrecubierta de papel mate, también súper bonita, ilustrada por el mismo clásico ilustrador. Para mí, Alan Lee es completamente indisoluble a la obra de Tolkien. Incluso ganó un Oscar con las películas por diseño de producción. Y esta, recuerden que es la serie de relatos que antes habían aparecido publicados desperdigados, que es como la varia invención, por así decirlo, de Tolkien. Este lo que contiene es como Smith de Wootton Major, trae el granjero Giles de Ham, y sobre todo trae el famosísimo ensayo sobre los cuentos de hadas, que es el ensayo teórico de Tolkien, que es básico para comprender cómo funciona el world building y cómo funciona la forma de ver el mundo y la forma de ver la fantasía de J.R.R. Tolkien. En tercer lugar, y yo sé que hemos hablado bastante de esta, pero en el video anterior esta no la tenía, ahora ya la tengo, y es cuál es la edición en español de La Historia Interminable, que yo recomiendo mucho, y es básicamente la edición en pasta o en tapa dura de principios de los 2000. Yo recuerdo haber visto impresiones o reediciones de este tipo hasta 2008, pero mi copia es de 2002, y esta es una edición que cumple con las especificaciones del libro como es descrito en el libro mismo, es decir, por lo menos de color dorado con el Aurin en la portada, y vale la pena porque tiene las ilustraciones clásicas de Roswitha Quadflieg. Entonces esta para mí es la más bonita, sobre todo porque es de las últimas que respeta tener un encuadernado bueno. La edición que encuentran hoy en día en existencia tiene el papel horrible, tiene el encuadernado horrible, es prácticamente desechable aunque sea de pasta dura. Entonces yo recomiendo definitivamente tratar de conseguirse esta edición, que hace mucho tiempo no editan con esta calidad en español. En cuarto lugar les voy a contar de un par de omnibuses, pero solamente les voy a enseñar uno, y es para fantasía más clásica, fantasía rolera, fantasía basada 100% en calabozos y dragones, en los reinos olvidados o en la Dragonlance, en este caso en los reinos olvidados, que son las aventuras de Drizzt.
el elfo oscuro. Entonces de lo más clásico que hay, pero esto lo publicó Tim Mas hace cierto tiempo, tengo que ver cuándo imprimieron esto, pero es un omnibus de la primera trilogía cronológicamente de las aventuras de Drizzt. Y esto es importante porque hace mucho tiempo, hace también 20, 25 años, cuando lo único que había prácticamente era lo que editaba Minotauro y Tim Mas, que eran en ese momento editoriales independientes antes de ser adquiridas por Planeta, los libros de Dragonlance Reinos Olvidados eran de lo que se vendía como pan caliente, ¿no? Probablemente hoy en día sepa la fantasía ha avanzado mucho, probablemente sí, pero en este momento era de lo más vendido. Y esta edición es muy buena, tiene papel agüezado tipo cultural offset, que aguanta muchísimo. Es naturalmente color crema, entonces no se va a hacer amarillo porque ya lo es, pero es naturalmente amarillento, entonces eso quiere decir que aguanta el papel. Aunque es un poco delgado, es una edición súper buena, súper resistente. Y son aventuras de lo más clásico, obviamente se sienten muy ochenteras, se siente que es de mucho tiempo atrás, pero si uno quiere algo súper clásico de fantasía, definitivamente uno puede ponerse a leer las aventuras de Drizzt o en su defecto de la Dragonlance. Luego, yo sé que hemos hablado bastante, esta es una edición bastante vieja, pero esta casi siempre la muestro porque es de veras algo que ya no vemos seguido, y es mi edición original de Tim Mas de Tigana, de Guy Gabriel Kay. Esta es de mis novelas de fantasía favoritas de toda la vida, probablemente una de las últimas, la penúltima quizá, de mis novelas de fantasía que entró hacia mi top absoluto de toda la vida. Y esta no ha habido reediciones, hay una me parece que salió después, pero esa es la primera edición, esta es la edición original y me encanta el arte porque recuerden, Tigana está ambientado en un mundo de fantasía basado en la Italia medieval. Y definitivamente arte de portada es buenísima. En esa época imprimían en un papel con una calidad excelente. Hoy en día el libro tiene 30 años y aguanta el papel con muy poco paso del tiempo, que se le note muy poco amarillado. Y esta vale la pena cazar esta edición. Aunque cuando uno la busca usada es muy fácil que se encuentre con el dorado del título ya un poco barrido. Pero es lo mínimo que va a encontrar porque en realidad aguanta muchísimo esta edición. También les quiero recomendar otra que creo que les he mostrado que también es difícil de encontrar porque yo no sé, mis amigos de Alianza Editorial Runas dejaron expirar los derechos, probablemente porque no vendió bien en su momento, nunca publicaron el tercer libro en español, pero el primero es una historia lo suficientemente autocontenida para atesorar y amar, y es Las Mentiras de Loclamora, publicado por Runas, Alianza Editorial, que hoy en día básicamente sus dos autores de mayor peso son Abercrombie y Ken Liu. Shannon Maguire quizá en cierto tercer lugar, pero ella es más corta. Y esta edición tiene todas las especificaciones de manufactura editorial que tiene Runas hasta el momento, el mismo tipo de papel que es muy resistente, el mismo tipo de encuadernado que es el mejor que hay, y pese a que por dentro de la sobrecubierta no es de tela ni nada por el estilo, es igualita a la de ilustración de la sobrecubierta, vale muchísimo la pena tener esta edición, se la recomiendo bastante porque además es una novela de fantasía divertidísima que a mí me encanta, es de mis favoritas también de toda la vida. Influyó mucho en su momento, ¿no? Que yo llegué sin expectativas de este libro y me la pasé increíble. Una de mis novelas en serio que a todo mundo le recomiendo leer, Las Mentiras de Loclamora. Ahora, enfocándonos más en la edición, más que el libro haya sido uno de mis favoritos, porque no lo fue. De hecho, es un libro que me gustó en su momento, pero no es nada revolucionario. De hecho, es un throwback. De hecho, es un homenaje a esta fantasía más clásica, más ochentera, y es la Era del Mito de Michael J. Sullivan. Michael J. Sullivan, si ustedes lo conocen, él escribió una serie de novelas que se llama Las Revelaciones de Riria, y esta de la Era del Mito es una heptalogía, me parece, que es una precuela. Ahora, esto creo que solamente los primeros 2 libros se publicaron en español. El resto de los libros, incluso en inglés, tuvo temas porque a Sullivan cambió de editor. Creo que al final los últimos libros los sacó con Kickstarters. Pero bueno, el libro en sí vale la pena como un cuento solo. Obviamente la historia continúa después. Y es una serie que es muy clásica porque cuenta cómo los seres mágicos féricos, que son los elfos o lo más parecido a ellos, dominan con bota de hierro a la humanidad.
Ahora, hay algo bien curioso de esta edición, que es que no se publicó o no se tradujo originalmente en España, sino que lo imprimió, editó y tradujo una editorial colombiana que se llama Panamericana Editorial. De hecho, esto me lo trajo un amigo de Colombia que se lo pedí, 40,000 pesos colombianos. Muy barato, o sea, aunque suene gigantesco, es una cantidad que a mí me suena barata. Son como, ay, no sé, siempre pierdo la conversión del peso colombiano, pero buenísimo el papel, súper bien impreso, súper bien editado, la traducción excelente. Y es un libro, aunque es clásico, aunque no rompe ningún tipo de paradigma en la fantasía, es de esas novelas de fantasía modernas que a la gente le gustan porque les recuerda la fantasía de su infancia. Y creo que también vale la pena buscar y leer, pero por la edición, es una edición súper bonita que definitivamente recomiendo también. Y ya por último, algo que van a ver más crossover en BookTube en general, pero es porque la edición también se le echaron súper bien y es uno de los pocos libros de fantasía young adult, quizá junto con Red Rising, que todo mundo, incluso que le gusta la fantasía adulta, le gusta, y es la duología de Seis de Cuervos. En español publicado por Hydra, esta edición ya está descatalogada, me parece, pero en su momento cuando salió, creo que todo el mundo la quería comprar. Las especificaciones de producción de Hydra, increíbles en ese momento, es de mis pocos libros que tienen completamente los cantos pintados de negro. Esto no es meramente decorativo, en este caso a mí me ayuda mucho porque viviendo en Panamá, crean en mis libros, tienen serios problemas de foxing, que son estas manchitas cafés que les aparecen a los libros con la humedad y tengo que estarlo lijando para quitárselas. No tiene ningún tema estructural, para el libro no es un daño estructural, solamente se ven feo. Pero que esté pintado los cantos lo ayuda bastante, y esta edición que salió en su momento y no tan cara, recuerdo que eran menos de 20 euros, hoy en día ya uno ya no encuentra tan fácilmente esas cantidades. Súper bien, también el papel increíble, también papel tipo offset, cultural, slash lo que sea, con el encuadernado perfecto. Y la edición es súper bonita y vale la pena. De hecho, por eso nunca he querido comprar una edición especial de Seis de Cuervos, porque la verdad, la edición original que hizo Hydra en español es increíble, incluso leguas adelante de la edición en inglés. Entonces, esta es la que recomiendo, y esta tiene mucho alcance y tiene mucho amor en general de toda la gente que aprendió lo que es la fantasía de estafas, un Haste Adventure con esta duología. Lástima, ya no la vamos a ver adaptada, tristemente, ya Netflix ya cortó por lo sano, tristemente. Pero por lo menos los libros los tenemos y creo que vale la pena también tener la edición. Ahora sí, cuéntenme ustedes cuáles son sus ediciones favoritas de fantasía que han leído, que han encontrado traducidas al español. No hablamos, por ejemplo, de las ilustradas de Abercrombie porque no las tengo todavía, pero esa es una que puede salir definitivamente. No hablamos nada de Harry Potter tampoco, aunque eso tiene mucho más disponibilidad por el alcance que tiene. Pero cuéntenme cuáles son las que más les han gustado de las ediciones y cuáles son las que más les gustaría tener. Y pues nos estamos viendo en la próxima. No se les olvide comentar, darme la manita arriba si les gustó, suscribirse, y pues nos vemos la próxima. Muchísimas gracias.